Nunca imaginé que mi aniversario de bodas se convertiría en la noche más humillante de mi vida. Estábamos sentados en una mesa alargada, en medio de un restaurante abarrotado en Manhattan. El lugar vibraba con el tintineo de las copas, risas educadas y el murmullo constante de conversaciones que llegaban desde todas las direcciones. Para cualquiera que nos mirara desde fuera, aquello parecía una celebración, pero yo ya podía sentir que se avecinaba una tormenta. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mi esposa, Marina, estaba sentada a mi lado, con su vestido esmeralda y un colgante de diamantes que brillaba bajo la luz del candelabro. Frente a nosotros se encontraban sus amigas más cercanas, mujeres a las que conocía desde la universidad. Junto a cada una de ellas estaban sus maridos, hombres con trajes a medida, del tipo que deja las llaves del carro sobre la mesa sin pensarlo dos veces. Vi los logotipos de Tesla reflejarse hacia mí, un recordatorio silencioso de la distancia entre su mundo y el mío. Marina se recostó en su silla, jugando con el tallo de su copa de vino entre los dedos. Sus amigas hablaban de viajes a París y de los nuevos autos eléctricos que sus esposos habían comprado. Yo permanecí en silencio, intentando concentrarme en la comida frente a mí, pero la voz de Marina cortó el aire, aguda y burlona. ¿Saben?, dijo, lo bastante fuerte como para que todos escucharan. Mientras sus maridos están cerrando negocios y manejando Teslas, el mío está ocupado limpiando baños en Manhattan. Las risas alrededor de la mesa fueron vacilantes, pero la sonrisa de Marina se ensanchó, como si disfrutara hundiendo el cuchillo un poco más. Mi pecho se tensó. Sentí como mi rostro ardía, pero me obligué a permanecer inmóvil. Traté de convencerme de que solo estaba bromeando, pero conocía la verdad. Cada palabra la decía en serio. Desvié la mirada, fingiendo estar absorto en la vela que parpadeaba entre nosotros, pero entonces Marina se puso de pie. Alzó su copa con firmeza, y sus ojos brillaron con algo que nunca le había visto antes, una satisfacción fría. Por los nuevos comienzos, declaró. Quiero el divorcio. La sala se quedó inmóvil. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino. Las conversaciones de las mesas cercanas murieron de inmediato. La voz de Marina se proyectó con una cruel claridad mientras continuaba. Ya tuve suficiente de vivir con un conserje. Me merezco a un hombre que pueda darme la vida que quiero. Alguien rico. Alguien que realmente pertenezca a mi lado. Sentí la garganta seca. Busqué en su rostro algún indicio de duda, una señal de que aquello era una broma cruel, pero solo encontré una mueca burlona, mientras sus amigas susurraban entre ellas y se lanzaban miradas cómplices desde el otro lado de la mesa. Empujé mi silla hacia atrás. Las patas rechinaron contra el suelo pulido, rompiendo el silencio. No pude pronunciar palabra. Mi voz quedó atrapada bajo el peso de la humillación que me aplastaba el pecho. Sin decir nada más, me giré y caminé hacia la salida. Cuando las pesadas puertas del restaurante se cerraron tras de mí, el aire frío de la noche golpeó mi rostro. Nunca me había sentido tan pequeño. Nunca me había sentido tan traicionado. Yo no nací en una familia rica ni privilegiada. Mi nombre es Darius Cole. Durante los últimos años he trabajado como conserje en la ciudad de Nueva York. Cada mañana me pongo el uniforme, me ajusto las botas de trabajo y entro en las torres de acero y cristal que rascan el cielo. Barro pisos de mármol, pulo barandales cromados y limpio las huellas de los hombres con trajes a medida que apenas notan mi presencia al pasar. Para la mayoría, soy invisible, pero para mí, mi trabajo es un símbolo de honor. Es la prueba de que puedo mantenerme por mí mismo y sostener a mi familia sin robar, sin mentir y sin depender de nadie. No es un empleo glamoroso, pero me enorgullece. Mis manos están ásperas y mi espalda suele doler por las noches. Sin embargo, hay una dignidad profunda en ver un piso relucir porque yo lo limpié. Cuando veo mi reflejo en una superficie impecable, me recuerdo a mí mismo que el valor no está en los títulos ni en los cheques, está en la voluntad de seguir adelante incluso cuando la vida se pone difícil. Aún así, mentiría si dijera que Marina alguna vez lo vio de esa manera.
Desde el momento en que nos mudamos a Nueva York, dejó claro que la vida que yo construía no era suficiente para ella. Se sentía atraída por los escaparates brillantes de la Quinta Avenida, por los autos eléctricos que se deslizaban en silencio por las avenidas, por los áticos que se elevaban sobre las luces de la ciudad. Ella medía la felicidad en símbolos de estatus y lujo, mientras yo la medía en honestidad, familia y la serenidad de saber que no hacía trampa para conseguir nada. Al principio intenté cerrar la brecha. Tomé turnos extra para que pudiera comprar la ropa que quería. Salté comidas para ahorrar para pequeñas vacaciones. Me repetía que el amor era compromiso, que si trabajaba más duro, ella vería al hombre detrás del uniforme y no solo el salario. Pero cuanto más me esforzaba, más se alejaba. Dejé de ser su compañero y empecé a ser el lastre que, según ella, frenaba su vida. Y el rechazo dolía aún más por la familia de la que yo venía. Mi padre, Henry Cole, construyó su nombre en el mundo de los negocios mucho antes de que yo naciera. Era un hombre que creía en el legado y en tenerlo todo bajo control. Esperaba que su hijo siguiera su camino y heredara el imperio que pasó décadas levantando. Pero yo era joven, terco y estaba decidido a hacer mi propio camino. Cuando rechacé entrar en su mundo, me dijo que estaba tirando por la borda un destino que muchos hombres envidiarían. Nuestra última conversación terminó con un portazo. Y durante años no volvimos a hablar. Mi madre, Elena, era lo opuesto a Henrik en todo sentido. Era dulce, paciente y siempre alentadora. Me enseñó que el dinero puede desaparecer en un instante, pero el carácter permanece toda la vida. Cuando Marina se burlaba de mí, cuando el mundo parecía empeñado en recordarme que no era más que un conserje, pensaba en su voz. Darius, solía decirme, no importa si tus zapatos están gastados. Lo que importa es que estés caminando por un camino del que puedas sentirte orgulloso. Mi hermana Talia es mucho menor que yo. Creció viéndome recibir los golpes que la vida me lanzaba, y me admiraba por ello. En sus ojos, yo era un protector, alguien que demostraba que se puede mantener la frente en alto sin ceder ante la presión de los demás. Me llamaba entre sus clases en la universidad para contarme que presumía de mí ante sus amigas. Nunca le dije cuánto significaban esas palabras, pero fueron ellas las que me mantuvieron firme más veces de las que ella imagina. Y luego estaba mi abuelo, Merrick. Él era un hombre de historias, una voz llena de sabiduría que había pasado de generación en generación. Cuando yo era niño, solía sentarme con él en el porche mientras me contaba sus propias luchas durante la guerra, los años en los que no tenía nada más que la ropa puesta y la determinación de sobrevivir. La adversidad forma a un hombre, Darius, me decía. Pero es la forma en que te comportas dentro de ella lo que determina quién llegas a ser. Sus palabras nunca me abandonaron, y en muchos sentidos, moldearon la fortaleza que Marina jamás supo ver. Aquella noche en el restaurante, cuando Marina alzó su copa y me despojó de mi dignidad frente a desconocidos, el dolor me atravesó, pero no era nuevo. Era la culminación de años de pequeñas heridas, el desdén silencioso en su mirada cuando veía mi uniforme, los suspiros que soltaba cuando el pago del alquiler vaciaba nuestros ahorros, las comparaciones constantes entre mí y los maridos de sus amigas. Cada uno de esos momentos había ido desgastando el vínculo que alguna vez compartimos, hasta que lo único que quedó fue desprecio. Llegué a esa cena cargando ya el peso de su decepción. Mis manos estaban endurecidas por los callos. Mi camisa olía levemente a productos de limpieza, y mi espalda me dolía por horas de restregar pisos. Aún así, me repetía que valía la pena, porque era nuestro aniversario. Esperaba, ingenuamente, que quizá esa noche ella mirara más allá del uniforme y viera al hombre que la amaba, al hombre que había sacrificado horas de sueño y comodidad para mantener comida en nuestra mesa. En lugar de eso, eligió precisamente esa noche para anunciarle al mundo que había terminado conmigo. El restaurante olía a ajo asado y vino fino, pero yo apenas podía saborear la comida. Las amigas de Marina vestían trajes de diseñador, sus joyas reflejando el brillo tenue de los candelabros. Sus esposos se mantenían erguidos en sus trajes impecables, con relojes Rolex que resplandecían cada vez que levantaban una copa.
Yo estaba allí con una camisa que había planchado 3 veces para lucir presentable, pero igual me sentía fuera de lugar. Intenté concentrarme en el plato frente a mí, con tal de mantener la paz por el bien de nuestro aniversario, pero Marina lo hizo imposible. Estaba radiante con su vestido esmeralda, pero su belleza tenía un filo cortante alimentado por el desprecio. Se inclinaba hacia sus amigas con una sonrisa demasiado amplia, demasiado ansiosa por impresionar. Cada vez que la conversación giraba en torno a autos de lujo, vacaciones o carreras bien remuneradas, sentía su mirada desviarse hacia mí con un mensaje silencioso: no eres suficiente. Su amiga Leona se jactó del nuevo Tesla de su marido, describiendo cómo las puertas se abrían como alas. La mesa estalló en admiración. Marina no dejó pasar la oportunidad. Alzó su copa hacia mí y dijo: mientras tanto, mi esposo hace su cardio trapeando pisos. ¿Quién necesita un Tesla cuando tienes un balde y un trapeador? Una risa suave recorrió la mesa. No fue estruendosa, pero fue suficiente. Mi estómago se enroscó. Me obligué a tragar la rabia que empezaba a subir, recordándome que mostrar enojo solo empeoraría las cosas. Cerré los puños bajo la mesa y me repetí que debía soportarlo. Quise decir algo, pero la voz se me atoró en la garganta. El orgullo que sentía por mi trabajo, las enseñanzas de mi madre y mi abuelo, la resiliencia que había construido a lo largo de los años, todo se encogió bajo el peso de sus palabras. Para Marina, nunca era suficiente. Intenté cambiar de tema. Me incliné hacia adelante y dije: hoy una inquilina me agradeció por ayudarla a subir sus compras por las escaleras. Me alegró el día. Lo dije como un recordatorio de que los pequeños actos también importan. Pero Marina puso los ojos en blanco. ¿Compras? Darius, por favor. Estos hombres están negociando contratos y administrando carteras de inversión, y tú presumes cargar una bolsa de supermercado. Sus amigas sonrieron de manera educada, pero el daño ya estaba hecho. Mi intento por recuperar un mínimo de dignidad solo alimentó su desprecio. Cuando retiraron los platos, Marina levantó su copa. Esperé que brindara por nuestro aniversario, que reconociera al menos los años que habíamos compartido. En cambio, convirtió la velada en mi juicio. Por los nuevos comienzos, dijo, elevando la voz por encima del tintineo de la cubertería. Sus ojos recorrieron la mesa antes de posarse en mí. Quiero el divorcio. Las palabras me cortaron como vidrio. Al principio pensé que había escuchado mal. La mesa quedó en silencio. Incluso los meseros se quedaron inmóviles. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas, ensordeciendo mis oídos. Ella continuó, con una voz firme y cruel: estoy cansada de vivir con un conserje. Me merezco a un hombre que pueda darme la vida que quiero. Alguien rico. Alguien que realmente pertenezca a mi lado. La sala se volvió borrosa. Vi a sus amigas removiéndose incómodas en sus asientos. A los maridos mirando hacia cualquier lugar menos hacia mí. Mi silla se volvió de pronto demasiado pequeña. Mi cuerpo, demasiado pesado. La humillación ardía en mi pecho. Un fuego imposible de extinguir. Quise hablar para defenderme, pero mi boca se negó a moverse. Mi orgullo quedó sepultado bajo el peso de sus palabras. Pensé en mi hermana Talia, que siempre había visto en mí a su protector. Pensé en mi madre, Elena, que me enseñó que la dignidad valía más que cualquier riqueza. Pensé en mi abuelo Merrick, que creía que la adversidad revelaba el carácter de un hombre. Todos ellos me habían dado fuerza, pero en ese instante sus enseñanzas chocaron contra el golpe crudo de la vergüenza pública. Empujé mi silla hacia atrás. El sonido de las patas raspando el piso pulido atravesó el silencio. Me dolía el pecho, pero mi decisión estaba clara. Permanecer allí significaba entregar lo poco de dignidad que aún me quedaba. Me levanté sin pronunciar palabra. Marina sonrió con suficiencia, alzando más su copa, como si mi silencio confirmara su punto. Sus amigas susurraban, moviendo la mirada entre ella y yo. Di la espalda a la mesa y caminé hacia la salida.
Cada paso era pesado, pero necesario. El anfitrión intentó saludarme con cortesía al pasar, pero no pude mirarlo a los ojos. Las puertas del restaurante se abrieron de golpe, y el aire frío de la noche neoyorquina me golpeó como un bloque helado. Me quedé de pie en la acera, mi aliento visible en la fría oscuridad. Poco a poco, las risas se reanudaron dentro, amortiguadas por los cristales. Miré las luces de los autos que pasaban, sintiéndome más pequeño que nunca en mi vida. Se suponía que aquella sería nuestra noche, una noche para celebrar los años que habíamos compartido. En cambio, se convirtió en el momento en que ella anunció mi fracaso al mundo. En ese instante, yo no era Darius, el esposo, el hermano, el hijo ni el nieto. Era solo el hombre al que Marina había reducido a un chiste. La ciudad rugía a mi alrededor, taxis tocando bocina, voces elevándose desde la acera, pero lo único que podía escuchar era su voz repitiéndose en mi cabeza. Me merezco a un hombre que pueda darme la vida que quiero. El aire frío mordía mi piel mientras permanecía allí, tratando de controlar mi respiración. La humillación aún se aferraba a mí como una segunda piel. La gente pasaba sin prestarme atención. Parejas tomadas del brazo reían y levantaban la mano para detener taxis, mientras yo seguía inmóvil bajo las luces de la ciudad. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por lo que había dejado atrás. Mi dignidad había quedado en esa mesa, arrancada frente a desconocidos y supuestos amigos. Metí las manos en los bolsillos y empecé a caminar. No sabía a dónde iba. Tal vez a casa, tal vez a ninguna parte. La acera estaba resbaladiza por la lluvia reciente, y los reflejos de los letreros de neón brillaban en los charcos como fragmentos de vidrio roto. Mi mente repetía una y otra vez las palabras de Marina. Me merezco a un hombre que pueda darme la vida que quiero. Cada repetición dolía más, como si me lo susurrara directamente al oído con cada paso que daba. A media cuadra de distancia, me apoyé contra un poste de luz y agaché la cabeza. Por un momento, deseé desaparecer, disolverme en el concreto y no tener que enfrentar al mundo nunca más. Fue entonces cuando lo escuché. El murmullo grave de un motor acercándose. Un auto negro, elegante, disminuyó la velocidad hasta detenerse a mi lado. Su ventana polarizada bajó con una lentitud deliberada. En el interior, un hombre con traje oscuro se inclinó hacia adelante. Su rostro era severo, sus ojos afilados como si me evaluaran. —¿Señor Cole? —preguntó con una voz profunda y firme. Me quedé paralizado. Mi primer pensamiento fue que Marina había enviado a alguien para seguir humillándome, para hundir el cuchillo un poco más. Dudé un instante y luego asentí. —Sí, ¿quién pregunta? El hombre esbozó una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Su padre me envió. Sus palabras golpearon más fuerte que los insultos de Marina. Mi padre, Henrik Cole. Un nombre que no había pronunciado en años. Un hombre al que había enterrado en silencio porque el peso de su decepción era más duro que cualquier crítica que pudiera lanzarme mi esposa. —¿Cómo que mi padre lo envió? —pregunté, con la desconfianza escurriendo de mi voz. No sé nada de él desde hace años. El hombre extendió la mano hacia el asiento del copiloto y tomó un sobre grueso, sellado con cera roja. Lo sostuvo por la ventanilla con una firmeza inquebrantable. Su padre me pidió que le entregara esto cuando llegara el momento adecuado. Esta noche, dijo, es ese momento. Me quedé mirando el sobre, con el corazón acelerado. El sello de mi padre era inconfundible, una cabeza de león grabada en la cera, el mismo símbolo que usaba en todo, desde contratos de negocios hasta tarjetas de cumpleaños cuando yo era niño. No había visto ese sello desde la noche en que me alejé de él. No me movía al principio. Parte de mí quería rechazarlo, decirle al hombre que se había equivocado de persona, dar la vuelta y seguir caminando. Pero la curiosidad me mordía por dentro. Lentamente estiré la mano y tomé el sobre. El papel era grueso, caro, del tipo que usan los hombres que buscan dejar una impresión. —¿Qué es esto? —pregunté, con la voz temblorosa. La mirada del hombre no vaciló.
Es el mensaje de su padre. Sus palabras exactas fueron: «Dile a mi hijo que ha llegado el momento». La ventana comenzó a subir antes de que pudiera preguntar algo más, y el auto se alejó, sus llantas deslizándose sobre el pavimento húmedo. En cuestión de segundos, desapareció entre el tráfico, dejándome solo con el sobre apretado entre mis dedos. Me quedé inmóvil bajo el farol, mientras los sonidos de la ciudad se desvanecían a mi alrededor. Mi respiración se volvió corta mientras observaba el sello. Los recuerdos de mi padre irrumpieron como una ola, su voz severa enseñándome a leer estados financieros, las discusiones violentas cuando me negué a seguir sus pasos, la última mirada de decepción en sus ojos antes de que me marchara para siempre. No había sabido nada de él desde entonces. Ni en mis cumpleaños, ni en las fiestas, ni siquiera cuando mi madre suplicó que hiciéramos las paces. Me había convencido de que me había borrado de su vida. Y ahora, después de tantos años de silencio, un desconocido en un auto negro me decía que él había estado esperando el momento adecuado para enviarme un mensaje. Presioné el pulgar contra el sello de cera, pero dudé. Una parte de mí temía lo que encontraría dentro. ¿Sería otra lección, otro regaño final de un hombre que siempre creyó que había desperdiciado mi potencial? ¿O sería algo más? Algo más pesado. Algo para lo que quizá aún no estaba listo. Finalmente rompí el sello y saqué una carta doblada. Mis manos temblaban mientras la abría, y la primera línea hizo que mis rodillas flaquearan. Darius, hijo mío, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el día que he esperado. Has soportado dificultades y humillaciones, pero no te has quebrado. Has llevado tu vida con dignidad, incluso cuando el mundo se burló de ti. Ahora es momento de asumir el papel que siempre supe que estabas destinado a reclamar. Leí las palabras una y otra vez, con la garganta cerrándose. Durante años creí que mi padre me había abandonado. Pero allí estaba, hablándome desde la página como si hubiera estado observándome todo ese tiempo. Al fondo del sobre encontré un juego de llaves de bronce, viejas y pesadas, con etiquetas que llevaban números y direcciones. Las giré en mi mano. El metal estaba frío contra mi piel y mi propio reflejo se asomaba en su brillo apagado. Las palabras de mi padre resonaban en mi mente. Ha llegado el momento. Me quedé en medio de la calle con la carta en una mano y las llaves en la otra, dividido entre la rabia por su silencio y el repentino destello de esperanza de que quizá, solo quizá, había estado equivocado sobre el todo este tiempo. La traición de mi esposa me había destrozado minutos antes, pero ahora otra puerta se abría frente a mí, una que jamás habría imaginado. Me quedé bajo el farol, con la carta temblando entre mis dedos y las llaves de bronce pesando en mi bolsillo. La ciudad rugía alrededor de mí, pero yo no escuchaba nada. Solo podía oír la voz de mi padre en las palabras escritas con su puño. Era como si estuviera de pie a mi lado, firme, autoritario y al mismo tiempo distante, como siempre había sido. Durante años cargué con ira hacia él. Creí que me había dado la espalda cuando rechacé seguir sus pasos, cuando elegí una vida independiente en lugar de su imperio. Me convencí de que no me quería cerca, de que ya no era su hijo en sus ojos. Pero ahora, con esta carta en mis manos, esa creencia empezó a resquebrajarse. Sus palabras no eran de rechazo. Eran de fe. Has soportado dificultades y humillaciones, pero no te has quebrado. Has llevado tu vida con dignidad, incluso cuando el mundo se burló de ti. Sentí las lágrimas queriendo subir, pero las contuve. Caminé hacia una banca en la esquina y me senté, desplegando el resto de la carta. La letra de mi padre era firme y precisa, cada trazo lleno de autoridad. Darius, creíste que te di la espalda. La verdad es que estuve observando. Necesitaba saber si podías sobrevivir sin apoyarte en mí. Necesitaba ver si construirías tu fortaleza por ti mismo. Solo un hombre que ha probado la lucha puede ser digno de un legado. Retuve mi mano, no por odio, sino por fe en que demostrarías tu valor. Esta noche lo has hecho. Las llaves incluidas pertenecen a propiedades, cuentas y negocios que ahora son tuyos. Te pondrán a prueba. Exigirán todo de ti.
pero también te darán la oportunidad de elevarte por encima de la humillación que sufriste y convertirte en el hombre que siempre creí que podría ser. Dejé la carta sobre mis piernas y observé las llaves. Decenas de recuerdos se agolparon en mi mente. Las largas noches restregando pisos. Las mañanas en las que el cansancio hacía temblar mis manos. La vergüenza de ver a Marina comparándome con hombres que tenían todo lo que yo no. Mi padre había visto todo eso, y en lugar de rescatarme, me permitió cargar el peso. Y ahora, justo cuando me encontraba en mi punto más bajo, él había colocado en mis manos tanto la carga como la bendición de su legado. Apreté las llaves con fuerza, el metal clavándose en mi palma. Un torrente de emociones me atravesó, ira por su silencio, gratitud por su fe en mí y una abrumadora sensación de reivindicación. Durante años, Marina me trató como un fracaso, como si mi valor dependiera del brillo de un emblema en un automóvil o de la cantidad de ceros en una cuenta bancaria. Y ahora, por un simple giro del destino, estaba de pie sosteniendo la prueba de que yo era mucho más de lo que ella jamás imaginó. Sin embargo, lo que más me golpeó no fue la riqueza en sí. Fue comprender que mi padre no me había abandonado. Había estado esperando este momento y, a sus ojos, yo había pasado la prueba. Me levanté de la banca, sujetando con firmeza las llaves. La ciudad a mi alrededor ya no se sentía fría ni indiferente. Las luces parecían más brillantes, el aire nocturno más nítido, vivo con nuevas posibilidades. Un taxi redujo la velocidad, como si pudiera sentir que yo necesitaba dirección, y subí. El conductor preguntó, ¿a dónde? Desplegué la pequeña etiqueta unida a una de las llaves. Tenía escrita una dirección en el Upper East Side. Mi corazón se aceleró mientras se la daba al conductor. Cuando llegamos, bajé a una calle tranquila bordeada de casas clásicas. La llave encajó sin esfuerzo en la cerradura de una reja de hierro forjado. Dentro me esperaba una casa adosada, elegante pero no ostentosa, con ventanas iluminadas que brillaban cálidamente contra la noche. Mi padre me había dejado ese lugar, no como un regalo, sino como una responsabilidad. Caminé por las habitaciones maravillado. Pisos de madera pulida, estanterías repletas de libros de negocios, finanzas e historia, cuadros que revelaban riqueza y gusto refinado. Se sentía a la vez extraño y familiar, como entrar en un fragmento de la vida que había rechazado tiempo atrás. Sobre la mesa del comedor había otro sobre con mi nombre escrito. Lo abrí y encontré una segunda carta, más corta, pero aún más directa. Darius, esto es solo el comienzo. Lo que hagas ahora te definirá. No dejes que la traición te encadene al rencor. Álzate por encima de ella. Demuestra que la integridad puede gobernar con tanta fuerza como la ambición. Estoy observando, aunque sea desde lejos. Henry. Mis piernas cedieron y me dejé caer en una silla. El peso de todo se posó sobre mí, la traición de mi esposa, los años de trabajo duro, el silencio de mi padre y ahora esta repentina herencia que lo cambiaba todo. Pero bajo ese peso surgía una fuerza nueva, una convicción que no había sentido en mucho tiempo. Pensé en Marina sentada en aquella mesa del restaurante, orgullosa y triunfante mientras anunciaba nuestro final. Creía que me había destrozado. Pero esa noche no fue mi final. Fue mi comienzo. Cuando el reloj marcó la medianoche, me quedé de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que antes se había sentido tan indiferente. Por primera vez en años, me sentí más alto que los rascacielos. El conserje que había sido ridiculizado y descartado ya no existía. En su lugar estaba un hombre con el peso de un legado, las llaves del poder y el fuego de la resiliencia ardiendo en su interior. Y aunque la voz de mi padre existía solo en tinta sobre papel, la escuché con absoluta claridad. Ha llegado el momento. La mañana siguiente se sintió distinta. Desperté en la casa que mi padre me dejó, rodeado de silencio y del peso de todo lo que había ocurrido. La luz del sol entraba por los altos ventanales, proyectando sombras cálidas sobre el piso pulido. Durante años viví en apartamentos pequeños, con paredes delgadas y habitaciones estrechas. Ahora me encontraba en un lugar que representaba poder, legado y un futuro que jamás habría imaginado.
Preparé café en la cocina, mis manos firmes por primera vez en meses. El amargo sabor de la humillación del restaurante seguía ahí, pero ya no me consumía. Ahora me impulsaba. Pensé en la sonrisa de Marina, en sus risas, en la forma en que alzó su copa para celebrar mi caída. Quiso aplastarme esa noche, dejarme roto. En cambio, encendió la chispa que me impulsaría hacia adelante. Al mediodía, mi teléfono vibró con una llamada suya. Observé la pantalla, su nombre brillando. Parte de mí quería ignorarla, pero otra parte quería escuchar su voz ahora que todo había cambiado entre nosotros. Respondí. Darius, dijo con un tono más suave de lo que había oído en años. Estaba molesta anoche. No quería humillarte así. No respondí. Dejé que el silencio se extendiera hasta que ella volvió a hablar con apuro. Escuché algo esta mañana, sobre ti, sobre Henrik. Pausó, escogiendo sus palabras. No sabía que tu padre seguía conectado contigo. No sabía que eras heredero de nada. Sus palabras eran cautelosas, pero su intención era evidente. La misma mujer que me había despreciado quería recuperarme ahora. Marina, dije con firmeza, si lo querías. Querías que me sintiera pequeño. Querías aplastarme delante de todos porque me comparaste con los esposos de tus amigas. Y en tu mente, salí perdiendo. Pero estabas equivocada. Yo nunca fui pequeño. Solo elegí un camino más duro. Intentó interrumpirme, pero levanté la voz. Tú querías riqueza, y ahora la ves frente a ti. Pero me perdiste en el momento en que cambiaste la lealtad por la codicia. Su tono cambió, suplicante. Podemos empezar de nuevo, Darius. Podemos ser mejores. Puedes perdonarme. Piensa en todo lo que compartimos. Negué con la cabeza, aunque no pudiera verme. No. Querías a un hombre que pudiera comprarte la felicidad. Ve a buscarlo. Espero que te consiga todos los Teslas del mundo, porque lo que yo tengo ahora es más que riqueza. Tengo dignidad, y eso nunca lo valoraste. Colgué la llamada y dejé que el silencio de la casa me envolviera. No sentí triunfo, sino claridad. Marina me mostró quién era ella, y mi padre me recordó quién era yo. Durante las semanas siguientes, asumí el legado de mi padre. Visité propiedades que ahora llevaban mi nombre en las escrituras. Me reuní con socios que habían conocido a Henrik durante décadas. Al principio me miraron con sorpresa, sin saber si el hijo del conserje podría ocupar el lugar que Henrik dejó. Pero a medida que hablaba con convicción y mostraba la fortaleza que había forjado con los años, vi cómo su respeto crecía. Cada día que entraba a esas reuniones, pensaba en los pisos que alguna vez limpié, en el carrito de conserje que había empujado. Llevaba esos recuerdos con orgullo, no con vergüenza. Fueron ellos los que me formaron, los que me hicieron el hombre capaz de cargar con la responsabilidad sin perder su integridad. Y cada noche, al volver a la casa, sacaba la carta de mi padre y la leía de nuevo. Sus palabras me recordaban que esto no era un regalo entregado sin más. Era una confianza, un desafío, una oportunidad para demostrar que el carácter importaba más que los títulos. Meses después, pasé frente al restaurante donde Marina terminó nuestro matrimonio. Me detuve al otro lado de la calle y observé a través de la ventana cómo las parejas reían y alzaban sus copas en celebración. El dolor de aquella noche seguía ahí, pero ya no me dominaba. Ahora era simplemente una parte de la historia que me había formado. Sonreí y me alejé, no como el hombre que fue humillado, sino como el hombre que se levantó de ello. La lección es sencilla. No estás definido por los insultos de otros ni por el peso de sus expectativas. Estás definido por la manera en que te comportas cuando la vida te derriba. La dignidad, la resiliencia y la lealtad valen más que cualquier carro, cualquier traje o cualquier símbolo fugaz de estatus. Perdí a una esposa que nunca me valoró de verdad. Pero gané algo mucho más grande. Claridad, fortaleza y un legado construido no sobre apariencias, sino sobre resistencia. Y si mi historia te recuerda algo, deja que te recuerde esto. Tu valor no se mide por lo que otros dicen que eres.
se mide por la integridad que te niegas a entregar. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar o si te dio fuerzas, te pido un favor. Dale like a este vídeo, compártelo con alguien que necesite ánimo y deja un comentario abajo con tus pensamientos. También quiero escuchar tus historias. Y si deseas más relatos poderosos como este, asegúrate de suscribirte al canal. Tu apoyo mantiene estas historias vivas.